hablado y como equipo decidimos que este mes queríamos trabajar una temática que se llamaba o que se llamaría la oración y el pastor, o el pastor y la oración, la vida de oración de nosotros como pastores. Entonces, en ese orden de ideas y bajo esa perspectiva, pues quiero compartir algo que tiene que ver y está relacionado con el tema de la oración. Yo creo que todos acá, seamos líderes, pastores, lo que sea que hagamos en la iglesia, luchamos con este tema de la oración, cómo orar más, cómo crecer en nuestras vidas de oraciones, pero también cómo ayudar a la comunidad, a nuestras iglesias a que oren más, a que busquen del Señor. Entonces, es un tema que a todos nos, nos toca. Hay una escritora cristiana que se llama Corrie ten Boom, y ella dijo la siguiente frase, y quisiera comenzar con esta frase y preguntarles a ustedes si quieren abrir sus micrófonos y simplemente, ¿qué les genera esta frase? Ella dijo lo siguiente: si el diablo no puede hacerte pecar, o sea, aquí somos un grupo de pastores que no pecamos, entonces ella dijo, si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. Es una escritora cristiana, escribió varias novelas y dijo en una de sus frases, en uno de sus libros esto: si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Les parece o no les parece? No, en total acuerdo, pues eso sí. Claro que me atrevería a decir casi que se convierte en una imposibilidad que no nos haga pecar, que no nos haga caer de alguna manera. Sí, pero Porque, ella lo que sí, está asumiendo suponiendo, ahí, sí. se está asumiendo, bueno, si no fue capaz, al menos los va a ocupar, ¿sí Sí, o no? sí, sí. Sí, muy interesante, ¿no? ¿Cómo está? Una pregunta, ¿cómo estamos nosotros? O pregúntese usted ahí, ¿cómo estamos nosotros ocupados en el día? ¿Qué tan ocupados estamos en el día? ¿Qué tantas cosas hacemos en el día? Y eso está relacionado con el tema de la oración que estamos trabajando en este mes. Y les voy a dar algunos datos que me parecen importantes. ¿Ustedes sabían que hace 100 años, un poquito más, antes de la invención de la electricidad, saben cuál era el promedio de dormir de una persona de sueño en la noche? ¿Cuánto dormía una persona normalmente hace 100 años? En horas. El promedio de horas que dormía una persona hace 100 años. 10 horas. 11. Hace 100 años las personas dormían 11 horas porque pues se iba. A mí me ha tocado hace algunos años estuve en Haití haciendo misiones. Yo he estado varias veces en Haití haciendo misiones y es muy interesante porque allá hay lugares donde no hay energía. Entonces a las 6:30 de la noche ya está oscuro y no hay nada. O sea, hay velitas y todo, pero ¿qué hace usted a las 7 de la noche cuando todo está oscuro y no hay electricidad? Irse a dormir. Entonces nos íbamos a acostar a las 8 7 de la noche hasta al otro día, pero lo normal era que uno dormía de 7 8 de la noche y pues iba levantando por ahí a las 5 de la mañana porque ya no le daba más sueño. Entonces, ese era el promedio de lo que la gente dormía cuando no existía la invención de la electricidad. Hoy el promedio es de 7 horas, y eso que es mucho. 7 horas, imagínense, sin wifi, sin nada, no hay nada que hacer, simplemente a dormir. En este momento, el promedio de sueño de una persona normal es de 7 horas. Y miren este dato tan interesante. En 1967, un grupo de futuristas de la Universidad de Harvard predijo que para el año 1985, miren ese dato, o sea, unos 20, 30 años después de lo que ellos estaban pensando de su época, un grupo de Harvard de futuristas predijo que la tecnología para el año 1985 haría que una persona y trabajaría solamente 22 horas a la semana. O sea, ellos dijeron, la gente en este momento trabaja 40, 45 horas a la semana. La tecnología para el año 1990 va a ser que vayamos a trabajar menos. ¿Y qué ha pasado? Nada de eso. O sea, antes trabajamos más y la tecnología ha hecho que
que trabajemos más y que estemos ocupados y que hayan más cosas. Y se supone que la tecnología nos ayuda mucho a acelerar algunos procesos. Hay cosas que ahora son muy rápidas que uno dice, gracias a Dios por toda esta tecnología. El hecho, por ejemplo, de que estemos conectados en diferentes partes del mundo en este momento y poder escuchar a una persona, eso era algo que hace 10 años era casi imposible. Uno tenía que ir al lugar donde estaba alguien que uno quería escuchar. Hoy simplemente se conecta y lo escucha en cualquier parte del mundo. Esto es una bendición. Pero aún así, aunque hayan cosas que nos han facilitado la vida y que han hecho que tengamos más tiempo para otras cosas, seguimos estando ocupados. Porque ese espacio de ocio, ese espacio digamos, libre, pues lo seguimos, lo usamos para otras cosas y seguimos estando igual de ocupados o más ocupados que antes. Y vivimos en una cultura donde, y yo sé que a ustedes les ha pasado esto como pastores, donde estar ocupados nos genera mucho orgullo. Es como un sinónimo de orgullo. Cuando alguien le pregunta a uno, ¿cómo está, hermano? Muy bien, ocupado, muy bien, pero ocupadísimo. Eso es como para decir, hermano, yo no estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y menos en el trabajo pastoral, los que son pastores acá a tiempo completo, saben que muchas veces yo he escuchado las historias de los hijos decir que mi papá, ¿qué hace? No, él no hace nada, él es el pastor. Entonces es como esa idea de, no, no, yo tengo que estar ocupado, tengo que mostrar que estoy muy ocupado y haciendo muchas cosas. Entonces, esta cultura nos ha enseñado que ir rápido es eficacia, que estar ocupado es un sinónimo de orgullo y que ir lento, pues entonces usted no está haciendo algo bien, ¿cierto? Y tomarse pausas y hacer las cosas despacio, pues hay algún problema con usted. Esto que quiero compartir con ustedes esta mañana es algo que a mí me genera, que me complica también muchas cosas porque yo lucho con esto. Yo mantengo muy ocupado y soy una persona acelerada. Los que me conocen y son cercanos saben que yo mantengo en mil cosas y hago esto y lo otro y digamos que mantengo por mi personalidad. Soy alguien, sí, acelerado y siempre estoy pensando en cosas, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Entonces es complejo para mí también a veces hablar. Hay un autor que los invito a que de pronto si tienen la posibilidad de leer, se llama Dallas Willard. Es tal vez el filósofo cristiano más importante de los últimos tiempos. Él fue profesor de una universidad en California y tiene unos libros que personalmente a mí me han impactado mucho en mi crecimiento. Y en uno de sus libros, Dallas Willard dice que el peor enemigo o el mayor enemigo de la vida espiritual hoy en día es la prisa. Dice, la prisa es el mayor enemigo de la vida espiritual hoy en día. Entonces, he titulado un llamado a la quietud y el silencio. Y esto, yo no, estamos hablando de la vida de oración de los pastores durante este mes. Y yo no me quiero enfocar tanto en el tema de la oración como tal, sino el llamado a la quietud y el silencio que nos genera una vida de oración. Y estas pensaría yo que son dos de las disciplinas más olvidadas del pastorado en este momento, la quietud y el silencio. Y quiero simplemente que leamos juntos un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 10. Y es una historia que yo sé que ustedes han predicado 500,000 veces, que la hemos escuchado en predicaciones en diferentes lugares. Y es una historia que pues nos lleva a pensar siempre en eso, en que, Dios mío, ¿yo qué hago que estoy haciendo tantas cosas a la vez? Entonces, miren lo que dice Lucas 10, versículo 38. Lucas 10:38 dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. O
En otras versiones dice, hay una sola cosa necesaria. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Este es el ejemplo de una persona que entendió el poder de la quietud y el silencio. Porque para María estar ahí, estar sentada a los pies de Jesús y a escuchar a Jesús, pues tenía que hacer dos cosas. Primero tenía que estar quieta. Dice en el versículo 39, María se sentó a los pies del Señor, se sentó quieta, tranquila, y escuchaba a Jesús. Para escuchar, sabemos todos que es la regla de comunicación, hay que hacer silencio. María se sentó en quietud e hizo silencio. Y esto es algo de lo cual creo que todos nosotros como pastores y líderes luchamos en este momento. Nos cuesta sentarnos y nos cuesta hacer silencio. Personalmente, por eso les decía, este es un tema con el cual yo les predico no desde la experiencia de lo estoy haciendo, sino yo lucho con esto. Me cuesta quedarme quieto, me cuesta sentarme y no pensar en nada, no hacer nada y simplemente escuchar al Señor. Entonces, eso es parte de todo lo que estamos trabajando y pensando en nuestras vidas como cristianos y como pastores. ¿Por qué? Y esto es un llamado que quiero hacerles. ¿Por qué debemos buscar el silencio y la quietud? ¿Por qué como pastores y por qué como líderes tenemos que crecer en esto? La vida de oración de nosotros, y si Dallas Willard está correcto y vivimos en prisa y ese es el mayor enemigo de nuestra vida espiritual, ¿por qué debemos aprender a vivir en quietud y en el silencio? Porque primero es el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseñó esto. Jesús vivió 3 años, podríamos decir, frenéticos, con muchas actividades, muchas cosas. Su ministerio fue muy corto, pero ustedes ven una y otra vez que Jesús buscaba intencionalmente momentos de quietud y de silencio, donde él se apartaba, se alejaba de sus discípulos. De hecho, antes de comenzar su ministerio, el mismo Señor, el Espíritu, los lleva al desierto, que a diferencia de lo que de pronto hemos pensado muchas veces del desierto como un lugar de la tentación, de la prueba, yo creo que en ese contexto lo que está hablando es de un lugar donde él se podía encontrar con el Señor, donde un lugar donde él podía estar con el Señor, a solas con el Señor, y donde se podía aún fortalecer para la tentación que le venía. Entonces, ¿por qué debemos nosotros tratar de luchar por buscar tiempos de silencio y de quietud? Porque es el ejemplo de nuestro Señor Jesús para minimizar las distracciones en la vida, en la oración, para expresar nuestra alabanza al Señor, para expresar nuestra fe en Dios, para ser física y espiritualmente restaurados, para algo que creo que es muy bueno para muchos de nosotros y es para aprender a controlar nuestra lengua, hacer silencio para simplemente pensar y decir, creo que no es necesario decir lo que pensaba decir. Hay un autor que se llama, también que es digamos, de este corte como Dallas Willard, que se llama Donald Whitney, que hablan mucho de todo esto que tiene que ver de las disciplinas espirituales. Y él dice que cuando practicas el silencio y la quietud o la soledad, te das cuenta de que no tienes necesidad de decir cosas que antes pensabas que era necesario decir. Cuando practicas el silencio y la soledad, te das cuenta que no tienes necesidad de decir cosas que antes pensabas que era necesario decir. Entonces, aprender a estar en quietud y en silencio nos ayuda, nos enseña también a aprender a controlar lo que vamos a decir, a controlar nuestra lengua. Pero también el llamado a la quietud y el silencio es necesario para poder encontrar y buscar la voluntad de Dios. Entonces, me llama la atención porque cuando yo leo estos textos y leo este texto, por ejemplo, de Lucas, pues uno siempre lucha y uno dice, yo soy Marta, yo soy haciendo y haciendo y haciendo y me da rabia con el que se queda quieto y dice, pero no está haciendo nada para el servicio, para la misión, para el Señor. Y Jesús le dice a Marta y le dice,
Ella ha escogido lo que es necesario, la mejor parte, la que necesita y por la que vale la pena preocuparse, y es quietud y silencio. Estar quieto y escuchar al Señor. Dallas Willard dice que la soledad y el silencio son las disciplinas más radicales para la vida espiritual, porque atacan más directamente las fuentes de la miseria y la maldad humana. Y vamos a ver algo por qué. Y Donald Whitney dice, más que cualquier generación en la historia, necesitamos disciplinar nuestras vidas a la bendición del silencio y la quietud. Nosotros somos una generación que está bombardeada y minada de cosas todos los días. Eh, eh, Algunos que consideran que han habido dos inventos muy disruptivos en la historia de la humanidad. El primero fue la invención de la imprenta, que generó unos cambios increíbles en el mundo. Cosas muy buenas, por ejemplo, que se reprodujeran libros y la Biblia y bueno, tantas cosas, pero que generó una serie de desafíos para el ser humano a partir de eso. Por ejemplo, prácticas que son poco usadas ya para nosotros, la memorización. Dicen que el ser humano antes de la imprenta memorizaba libros completos y tenía una mente muy prodigiosa porque tenía que memorizarlos. Nosotros no tenemos necesidad de eso porque hay libros por todo lado. Entonces dicen que la imprenta y los otros dicen la invención del celular o en el 2007 es específicamente del iPhone, de los celulares inteligentes, porque eso las consecuencias las estamos viviendo y las vamos a vivir más al futuro. Entonces, más que cualquier generación en la historia, necesitamos disciplinar nuestras vidas a la bendición del silencio y apagar todo y simplemente estar en silencio y estar quietos. Vivimos una generación que nos cuesta estar en silencio. Tenemos que tener música, música de fondo, música para lectura, música para algo, pero el silencio es más. En la iglesia, cuántos de ustedes no sienten una tensión así difícil cuando en la iglesia hay silencio? No hay un piano por atrás sonando, no hay alguien orando, sino vamos a tomarnos 5 minutos, hagan el ejercicio este domingo, vamos a tomarnos 5 minutos de silencio y vamos a todos a simplemente escuchar al Señor y usted va a ver que la gente empieza a mirarse porque nos cuesta, el silencio es incómodo, el silencio nos cuesta y la quietud también. Entonces Jesús le dice a Marta y nos dice a nosotros, como líderes y pastores, hay una cosa necesaria, solo una cosa necesaria. O en esta versión dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y es estar en quietud y estar en silencio. María entendió ese secreto de simplemente estar quietos y escuchar al Señor. Entonces, este es un texto y digamos unas dos disciplinas con las que yo creo que todos aquí, por ejemplo, sabemos, ¿no? Tenemos que orar, hay que orar y hay que orar, sí, pero aún nuestras propias oraciones son oraciones donde no hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos calmamos, no nos tranquilizamos, no escuchamos al Señor. Y alguna vez escuché a Samuel Escobar diciendo que el problema de la iglesia cristiana de hoy en día es que es una iglesia que se olvidó de la contemplación, se olvidó de hacer silencio y de estar quietos. Somos muy buenos como iglesia para hacer actividades y cosas y hacer eventos y dele y hagamos y mantener a la gente ocupada, pero se nos ha olvidado esta disciplina del silencio y de la quietud y de que el Señor nos habla y de que el Señor quiere que desarrollemos eso. Y todos somos como Elías, todos tenemos ese mismo problema que tuvo Elías. Cuando el Señor le iba a hablar, él escuchó un terremoto, por ahí vi que es que tembló en Medellín, ¿no? Que un terremoto, y él dijo, aquí está el Señor, ¿cierto? Luego dijo, en un fuego, aquí está el Señor, y tampoco está el Señor. Y él, en un viento y una cosa, una borrasca, en el silbo apacible, en el silencio, en el sonido que no se escucha, en ese silbidito estaba el Señor. Porque todos pensamos que las cosas de Dios y Dios están cosas espectaculares, pero a veces nos cuesta entender que Dios está en el silencio, que Dios está en la quietud, que Dios ahí también nos habla. Entonces, Jesús
nos recuerda y nos dice, una sola cosa es necesaria. Y esta cosa es la que hace que nuestras vidas espirituales crezcan o no. La prisa, el estar corriendo, el estar haciendo, el estar ocupados, creo yo también, porque yo lo vivo en mi propia vida, es el mayor enemigo de la vida espiritual de todos nosotros hoy en día. Y se los digo yo porque, como les decía, yo soy alguien que soy de personalidad acelerada y siempre estoy haciendo cosas. Tengo 3 trabajos. Yo coordino una maestría, trabajo con una misión y soy pastor de una iglesia, entonces hay semanas donde tengo muchas cosas y a veces por eso muchas veces no me he podido conectar porque estoy en 1000 cosas, en actividades y les digo la verdad, no me disgusta, o sea, me gusta eso, yo no sería capaz por mi personalidad como de simplemente concentrarme en una cosa y hacer eso por mucho tiempo, yo necesito estar haciendo varias cosas a la vez, pero eso a veces juega en mi contra, porque me cuesta quedarme quieto, me cuesta sentarme, escuchar al Señor. Tengo 2 hijos pequeños, entonces llévelos, tráigalos, despiértese temprano. Por ejemplo, hoy para estar acá hay que despertarse temprano, llevarlos al colegio, volver a la casa. O sea, hay muchas cosas que es parte de la vida. Pero también yo sé que como pastores nos encanta hacer lo opuesto a la quietud y al silencio. Nos encanta hablar, nos encanta predicar, nos encanta que nos pasen el micrófono. Yo creo que todos ustedes han escuchado los chistes de sus hijos o de gente que dice, el pastor siempre dice que ya va a terminar y sigue hablando 2 horas más. Y le pasan el micrófono y eso es adictivo para él, porque nos encanta eso. Nos gusta hablar, nos gusta enseñar. A veces cuando viene un invitado a la iglesia a predicar, el pastor se para y hace una post-predicación. Hermanos, quiero enfatizar algo que el pastor dijo, vuelve y predica, porque eso es parte de algo que es como pastores nos gusta, pero también nos gusta el activismo, el hacer muchas cosas, el voltear, el hacer. Y eso no es que esté mal, pero creo que para nuestra vida espiritual sí es contraproducente. Yo pensaba en estos días, ¿qué tal, por ejemplo, o un desafío para ustedes? ¿Qué tal un domingo donde nosotros como pastores simplemente vayamos a escuchar? No tengamos que pararnos ni hablar por el micrófono, ni decir nada, ni dar el anuncio, nada, simplemente llegar y escuchar a otros hermanos, que el Señor nos hable a través de ellos, sin tener que hacer mucho. ¿Cómo manejamos entonces nosotros en nuestra vida el silencio y la quietud a diario? ¿Cómo lo estamos manejando? Y yo sé que si hiciéramos, los americanos son muy buenos para hacer estadísticas y ellos miden todo. Y han medido cuánto ora un pastor, entonces se han dado cuenta que esto es un dato real, que un pastor en Estados Unidos, yo creo que eso es diferente acá en Colombia, pero que un pastor en Estados Unidos ora un promedio de 5 a 10 minutos diarios en Estados Unidos. Yo sé que aquí son 3, 4 horas, pero allá 10 minuticos diarios en promedio, un pastor. Yo sé que todos aquí estamos diciendo, yo necesito orar más, yo necesito buscar más del Señor, pero yo creo que no vamos a lograr crecer en nuestra vida espiritual si no aprendemos estas disciplinas de la quietud, de intencionalmente estar quietos, de intencionalmente estar en silencio, de decir, Señor, no voy a hacer nada, no, simplemente me voy a sentar 10 minutos y voy a leer un salmo y ya no voy a orar, no voy a decir nada, simplemente voy a estar acá quieto contigo. Algo que yo trato de enseñarle a mis hijos y a veces de decirles que es bueno que se aburran, porque somos una generación que no, o sea, no tenemos ni siquiera el tiempo para aburrirnos. Estamos haciendo siempre algo. Entonces el celular y entonces juego, veo una película, no, pero ¿qué más hago? Estoy aburrido. Entonces yo a veces les digo a los niños, abúrrase un rato, tómese 30 minutos y aburras. No haga nada, quédese por ahí mirando un pájaro, alguna cosa, pero aburras. Yo a veces pienso que tenemos que nosotros, esta generación también, nosotros como pastores, tomar momentos para simplemente decir, no voy a hacer nada, me voy a sentar acá a simplemente estar quieto. Y está bien, no podemos, no podemos pensar que no, ¿qué van a decir? No estoy haciendo nada, yo tengo que estar haciendo algo. No, está bien
se vaya un ratico y duerma y descanse. Está bien que vaya y se tome un momento y simplemente se quede quieto. Está bien, lo necesitamos. Una de las cosas que hablaba al inicio de cómo ha cambiado el mundo es que hace 50 años la gente, por ejemplo, descansaba en lo que se llama el sabbat, un domingo descansaba. Hoy en día, poco. Y nosotros como pastores menos, porque el domingo es a veces el día donde más trabajamos. Entonces, todas las semanas, dele, 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 dele. Necesitamos intencionalmente tener esos espacios donde decimos 24 horas donde no voy a hacer nada. Por ejemplo, yo trato mucho los viernes en la tarde, por ahí a las 4 o 5 de la tarde, desconectarme de todo. Y celular cero, nada de cosas de iglesia. Trato de, por ejemplo, de la predicación, de la enseñanza que tengo para el domingo, tenerla ya lista desde el jueves o el viernes por la mañana. Y si no la he terminado completamente o me faltan algunos punticos, la dejo ahí. Y el viernes a las 4 o 5 de la tarde me desconecto hasta el sábado otra vez en la tarde. Y trato de el viernes hacer algo que me relaje con los niños, vemos una película, el sábado salir a montar bicicleta, alguna cosa que no tenga que ver con iglesia. Y otra vez retomo al sábado en la tarde, porque creo que es importante recargarnos y descansar también en esto de la quietud y el silencio. Entonces, hay un autor que se llama, que si no han leído también, y se lo recomiendo, que es Pete Scazzero, que él es el de una espiritualidad emocionalmente sana. Es un libro muy interesante, o es una serie de libros que él ha sacado. Y él dice que él como pastor también ha luchado con el tema de la oración y que él luchaba y yo me identifiqué mucho con él porque él decía que él creció en un ambiente donde le enseñaron en la iglesia que tenía que sacar el primer tiempo de oración en la mañana y orar mucho ahí para tener gasolina para todo el día, ¿cierto? Entonces me tengo que levantar a las 4 de la mañana y siquiera orar una hora y media para poder en el día aguantar. Y él decía que él luchaba con eso, porque también es de una personalidad acelerada y bueno, y le costaba quedarse quieto tanto tiempo. Y él empezó a desarrollar, él lo habla en uno de sus libros, lo que se llaman los oficios diarios, que eso no es una invención de él, sino que eso es una invención de la Iglesia Católica, de los monasterios, sobre todo de los benedictos. Y es que dividen el día en oficios diarios. Y entonces, en vez de sacar un tiempo grande en la mañana de 1 o 2 horas y aguantar todo el día, lo que hacen es dividir el día en espacios de oración cortos. Entonces, 10 minutos en la mañana, a las 10 de la mañana para un momentico y otros 10 minuticos donde se queda en silencio, hora, y al mediodía igual, y a las 3 de la tarde. O sea, separar espacios pequeños de oración y tener una vida de oración así en el día. A mí personalmente, eso me ha funcionado más y he crecido más en mi vida espiritual con ese modelo de espacios en el día donde yo puedo simplemente sentarme un momentico y en silencio orar y leer un salmo y poner o repetir una oración o hacer un momento de silencio, y eso me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal de estos espacios de oración. Entonces, sea que usted sea de los pastores líderes que ora un tiempo en la mañana y está así bien y le funciona, está bien. O sea que usted pueda empezar a desarrollar disciplinas diferentes en su vida de oración, pedacitos en el día, donde usted pueda crecer. Pero lo que sí es necesario es que aprendamos a parar, estar quietos y escuchar al Señor. Así que yo quiero darles un desafío, hermanos, esta mañana, y es preguntarles cómo manejan el silencio y la quietud en sus vidas. Tal vez el Señor lo esté llamando a que usted se aquiete un poquito y saque momentos intencionales de silencio y quietud en el día. Si usted se la pasa corriendo, si usted mantiene cansado, si usted está agotado, esos son síntomas de que usted tiene que parar, de que usted tiene que estar un poquito más quieto. ¿Y cómo practicar esto desde nuestro pastorado? ¿Cómo practicar el silencio y la quietud desde el pastorado? Por ejemplo, ¿por qué no intencionalmente un domingo al mes usted va a la iglesia, pero no hace nada? No habla, no enseña nada. Va, se sienta y escucha a otros hermanos. Y no opina, no, hermanos,
Antes de irnos, una conclusioncita aquí que el Señor, nada, ¿no? Absténgase de decir cualquier cosa en el micrófono. Pero sí animarlos a que podamos empezar a intentar y a luchar por tener tiempos intencionales de silencio y soledad, de silencio y quietud, donde 5 minutos al día usted se siente en silencio y no diga nada, simplemente escuche al Señor, donde usted lea un texto y simplemente se quede quieto y escuche al Señor. ¿Por qué no intentar planear un retiro al año donde usted pueda irse 1 o 2 días en silencio a escuchar la voz del Señor? Por ejemplo, el año pasado, yo trato de hacer esto y bueno, lucho con esto también, pero el año pasado fui con un amigo allá a Río Negro, a La Salle, que es, desde hace muchos años he ido allá a ese lugar que es muy bonito sí, creo que se llama La Salle, en Río Negro. Y nos fuimos como 3 días a eso, a orar y a estar quietos y a escuchar al Señor y a leer sí, a simplemente estar quietos y escuchar al Señor. Entonces, ¿cómo poder tener esos tiempos y esos lugares más frecuentes de silencio y quietud en nuestra vida? Y ese es el llamado que quiero hacerles, que podamos ser como María, sentarnos y escuchar. Y miren lo interesante, que el Señor no le dice, el Señor dice, ella escogió lo mejor, o como dice en esta versión, es la única cosa por la que hay que preocuparse, o está haciendo lo único que es necesario hacer. El Señor no le dijo, es que necesitas predicar, necesitas hacer eso. No, simplemente quieto, escuche, no haga mucho, quédese quieto. Entonces, sí, es un llamado que el Señor a poco nos está haciendo y creo que en la vida de oración de nosotros como pastores y en nuestras disciplinas debemos crecer en esto y que el Señor nos ayude a crecer en nuestras vidas de oraciones, pero que tienen que ser desarrolladas a través de la quietud y el silencio. Entonces, ¿qué tal si oramos un momentico? Y me gustaría que en los grupos de oración compartamos esto, cómo está su vida frente a esto de la quietud, a esto del silencio. ¿Cómo crecer? ¿Cómo puede usted crecer en esta área? ¿Cómo puede sacar 10 minuticos al día donde simplemente hace silencio y se queda quieto? Porque eso es algo que creo que nos ayudaría mucho en nuestra vida espiritual. ¿Qué tal si oramos entonces? Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a crecer en esta área. Hemos vivido, Señor, nosotros mismos una tradición, un cristianismo de hacer, hablar, gritar, pero se nos ha olvidado que tú le dijiste a María a Marta, que María había escogido la mejor parte o lo necesario o lo único por lo que tenía que preocuparse y era sentarse y escuchar. Señor, ayúdanos a crecer en esto, a sentarnos y escucharte. ¿Qué tal si por unos minuticos usted, en silencio, está quieto delante del Señor? Señor, ayúdanos que el silencio y la quietud no sean tan incómodos, que podamos aprender del Maestro, de ti que fuiste, aún siendo Dios, sabías la necesidad de estar quietos, de estar en silencio delante del Padre. Ayúdanos, Señor, como pastores y líderes también, crecer en estas disciplinas. Y que así, Señor, crezca nuestra vida de oración, que así crezca nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos.